En el campo de batalla de la mente, cada pensamiento es una semilla que puede florecer en esperanza o hundirse en desesperación. Los pensamientos negativos, esos susurros persistentes de duda, temor y condena, pueden erosionar nuestra identidad, paralizar nuestro propósito y distorsionar la verdad sobre quiénes somos. Pero, ¿y si existiera una fuente de pensamiento más alta, más pura, más poderosa? ¿Y si pudiéramos reemplazar las voces del temor con la voz del Creador? La Escritura nos revela que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, son más altos, más sabios, llenos de paz, propósito y verdad, según nos dice Isaías 55, versículo 8 y 9. En este pasaje exploraremos cómo renovar nuestra mente al alinearla con la mente de Cristo. Esto nos lo enseña en 1 Corintios 2:16, hablando de la mente de Cristo. Debemos aprender a identificar, confrontar y reemplazar los pensamientos tóxicos con las promesas eternas del Padre. No se trata de pensamiento positivo superficial, sino de una transformación profunda que ocurre cuando dejamos que la verdad divina eche raíces en nuestro interior. Es decir, que viene el fruto como una evidencia de algo que creemos. Prepárate para descubrir cómo los pensamientos que vienen de la mente de Dios no solo vencen la oscuridad, sino que iluminan el camino hacia una vida de libertad, propósito y plenitud. Saludos y bendiciones, mis estimados hermanos. En este día vamos a estudiar acerca de el poder de la mente. Sabemos que la mayor parte de batallas inician ahí en nuestra mente. Es decir, que una persona que de alguna manera se siente derrotada, va a ser derrotada. Hay una porción que nos dice que el que piensa de tal manera, así va a ser. Y otra versión de esta paráfrasis de la que estoy mencionando dice también que como habla una persona, así es. Y es bien importante, mi estimado hermano, el que nosotros consideremos cuán poderosa es nuestra mente, los pensamientos que nosotros tenemos. La escritura, como el versículo que ya mencioné de Isaías, nos enseñan que los pensamientos de Dios son muy diferentes que los nuestros. La humanidad por siempre, por causa del pecado, ha pensado de una manera cada vez más mal, cada vez más mal. La Escritura nos enseña que el pensamiento o que la actitud, el comportamiento del hombre, dice que Dios dijo, es de continuo buscar el mal, es de continuo hacer el mal. ¿Y por qué la Escritura también en Juan nos dice que rechazaron la luz? Dice que porque amaron las tinieblas. ¿Por qué amaron las tinieblas más que a la luz? Dice, porque sus obras eran malas. Es decir, que el pensamiento del ser humano siempre de continuo ha sido buscar el mal, lo que es más fácil, lo que el hombre desea en el nivel más bajo de las cosas que puede hacer. Sin embargo, la Escritura nos enseña, mis hermanos, que hay una batalla, un conflicto el cual nosotros tenemos cada día. Hay un conflicto en nuestra mente, lo cual nos lleva a hablar de una manera, lo cual nos lleva a pensar de una manera, lo cual nos lleva a actuar de una manera. Es decir, que hay algo que se origina en nuestra mente y esto se proyecta en todas las áreas de la vida. Muchas veces la manera en que nosotros pensamos tiene que ver con la enseñanza que hemos recibido, tiene que ver con la manera que nosotros fuimos disciplinados o enseñados desde niños, de tal manera que el comportamiento, las actitudes o el temperamento que muchas veces hay en una persona es por causa de las cosas que ha vivido. Es decir, que es solo una respuesta a todo lo que ha acontecido, de tal manera que si
juntáramos nosotros dos personas que crecieron totalmente diferente, es decir, que todo lo que vivieron fue muy distinto, su manera de pensar igual lo sería. Porque muchas veces las cosas que se crean en la mente tienen que ver con aquello que la persona ha experimentado, con lo que ha vivido. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, hermano amado, nosotros debemos de entender que hay una mente de Cristo y que esta mente de Cristo nosotros la hemos recibido para poder nosotros tener esos pensamientos que vienen directamente del corazón de Dios, que nosotros no nos podemos conformar, como también lo vamos a estar leyendo, a este mundo, a la manera de pensamiento de este mundo, porque no es el pensamiento de lo que Dios quiere. Pero aquí algo interesante y este tema es por la importancia de lo que nosotros vivimos, porque le vuelvo a comentar de que muchas de las cosas que vivimos es por cómo nosotros pensamos. Nosotros pensamos que una manera de ser es eh, correcta porque así lo hemos visto, porque otros lo hacen, porque otros lo determinan. Sin embargo, en Cristo Jesús nosotros hemos recibido la mente de Cristo y todos los pensamientos que estaban anteriormente debemos nosotros de desechar esos pensamientos y poder nosotros traer a nuestra vida los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo para poder pensar como Él piensa. Una de las cosas, por ejemplo, que vemos en una persona que vivió, por ejemplo, en una familia disfuncional donde los golpes, el abuso verbal era algo normal, es una persona que por lo regular, aunque no siempre es así, pero por lo regular esa persona crece creyendo que eso es correcto, o sea, hablar mal a los demás, incluso de una forma verbal, pero también incluso hasta física. ¿Por qué se cree esto? Porque simplemente esa fue la vivencia que ellos tuvieron desde niños. Y así muchas otras cosas con relación a todos los aspectos, sean los estudios, sea en la economía, sea en el matrimonio, sea con los hijos, como quiera de estas cosas, se puede tomar las decisiones conforme lo que nosotros hemos aprendido. Pero nosotros en Cristo Jesús, le vuelvo a decir que necesitamos desechar todo pensamiento que se haya arraigado en nuestra vida por cosas que nosotros hemos vivido, es decir, cosas negativas, cosas que nos han lastimado. Ahora, si fueron cosas buenas, cosas positivas, pues qué bueno, sigámoslo haciendo, buenas costumbres, pero muchas veces también hemos nosotros adoptado cosas negativas que vivimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, y lo aplicamos a los demás, lo aplicamos a nuestra familia, lo aplicamos al matrimonio, lo aplicamos a los hijos, y es algo, mi estimado hermano, que viene trayendo problemas muy fuertes. Ahora, otra de las cosas interesantes es que el enemigo ahí es donde inicia normalmente esa batalla, poniendo esos pensamientos que no son de Dios y que no son de nosotros tampoco. Es decir, son cosas que vienen de afuera, que el enemigo quiere causar, quiere provocar, quiere cambiar nuestro pensamiento para que nosotros no desarrollemos las cosas como Dios quiere. Pero en la Escritura nos da un consejo precioso, mi estimado hermano, de cómo nosotros podemos pelear contra esto, cómo nosotros podemos identificar, confrontar esas cosas que nuestra mente nos han estado lastimando, nos han estado llevando a tomar malas decisiones, nos han estado llevando a diferentes situaciones en nuestra vida, pero cuando nosotros confrontamos estos pensamientos en nuestra mente, estos argumentos, estas cosas negativas, podemos estar convencidos de que tenemos unas armas para destruir eso, que tenemos en Dios, mi estimado hermano, algo que nos ha sido dado para que nosotros
podamos identificar primeramente estas situaciones, estos pensamientos, estos argumentos, estas cosas que ocurren en nuestra mente y que nosotros podamos erradicar, echar fuera estos pensamientos que no deben de estar en nosotros, porque esta batalla, mi estimado hermano, y en este tiempo que vivimos, los pensamientos de las multitudes, de las masas, son cosas terribles las que están ocurriendo. Hoy usted puede ver el pensamiento es muy diferente que en años atrás. Y de igual manera, cada vez más, entre más tiempo iba hacia atrás, había otra forma que se ha ido evolucionando a cada vez más negativo, cada vez más maldad, cada vez más cosas que no son del agrado a nuestro Padre Celestial, de tal manera que nosotros tenemos esta batalla continua, esta batalla, mi estimado hermano, en la cual la corriente de este mundo trata de arrastrar a los más que pueda, trata de arrastrar en esa forma de pensamiento, trata de arrastrar en esas ideologías, trata de arrastrar. Y usted ve los pensamientos de los jóvenes, usted ve los pensamientos de los niños, usted ve la diferente forma de pensar en esta época y tal vez usted pueda sorprenderse de la manera de pensar, pero nosotros, hermano, estamos peleando contra esto. Estamos teniendo una contienda directa contra estos pensamientos y la escritura nos enseña, vamos a estar viendo la escritura y le pido que corrobore por favor estos versículos, que nosotros podamos verlos en nuestra Biblia, leerlos y poder, hermano, poder analizar un poco lo que la escritura nos está indicando, el consejo que nos está dando para poder aplicarlo a nuestra vida. Yo creo que en algún área de nuestra vida todos tenemos algún tipo de pensamiento con el que estamos peleando, algún tipo de mentalidad, algún tipo de comportamiento que tenemos con el cual tenemos que luchar y vencer. Y la escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Es decir, que en este versículo reconoce el apóstol que estamos viviendo, obviamente, en una situación de la carne. Pero no hacemos las cosas según la carne, no desarrollamos las cosas según la corriente de la carne. Y dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Y una de las primeras cosas, mi estimado hermano, que nosotros tenemos que entender aquí, vamos a ver diferentes puntos, y el primer punto es de que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, número uno, no porque yo estoy, hermano, en este cuerpo, voy a querer justificar mis acciones y simplemente decir, no, pues es que la carne es débil, mi hermano, pues es que usted sabe que somos débiles como seres humanos. Es que una cosa es, hermano, cuando uno cae en alguna cuestión de pecado, en algún error, pero otra cosa también muy diferente es cuando una persona simplemente es así que quiere vivir. Y el apóstol aquí nos enseña que aunque andamos en esa carne, no militamos según la carne. Es decir, a nosotros no deben de reflejarse por ningún motivo las obras de la carne. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, de tal manera que esto de la carne no debe de verse en nuestra vida. Nosotros no podemos nosotros querer justificar, querer decir, no, mi hermano, es que mire, usted sabe cuán débiles somos, usted sabe
Pues sí, hermanos, todos sabemos que es una contienda difícil la que tenemos con la carne, es una batalla la que tenemos, pero no porque estamos en la carne quiere decir que militamos según la carne, es decir, que hacemos las obras de la carne, que hacemos todo ese desarrollo de lo que de las cosas que se viven según la carne. Entonces, número uno, nosotros en ningún momento debemos de pensar, es que esa es una mentalidad, esa es una forma de pensar. Hoy en día hay mucha gente que piensa así, hermano amado. Mucha gente que piensa que no hay problema, podemos vivir como sea y podemos ser como sea. De todos modos, Dios es amor y Él nos ama tal y como somos. Eso es una manera de pensamiento. La gente dice, el mundo dice, es que Dios es amor y Él nos ama tal y como somos nos ama. Sin embargo, la escritura no nos muestra eso. Por eso nosotros debemos de saber identificar, pero también saber confrontar con la misma palabra los pensamientos que quieran venir, hermano, a perturbar nuestra mente. Ahora, hay diferentes tipos de pensamientos. Igual como hemos estado hablando en el nivel, hermano, de los estudios, del trabajo, en el nivel de lo emocional, de lo físico, de todo lo podemos aplicar. Diferentes pensamientos, mi hermano, que están en nosotros, que nosotros debemos de aprender a identificar. Nosotros debemos de aprender a confrontar, debemos de aprender cuando es necesario destruir pensamientos que no deben de estar en nosotros. Y le vuelvo a repetir, esto puede ser incluso en cuestiones del trabajo. Por ahí decía una persona, ¿verdad? Y es un dicho en el mundo que el que no tranza no avanza. Y hay gente que así piensa, incluso en el camino del Señor. El que no tranza no avanza y quieren avanzar, hermano, porque traen un pensamiento de que eso es correcto. O el dicho ese que traen ahí en las redes, no, que tal partido robó más y quieren justificarse. Usan un pensamiento, una forma de pensar para poder justificar la acción, pero es un pensamiento que no debe de existir en el pueblo del Señor. Pero mientras nosotros no reconocemos, y fíjese qué importante la palabra reconocer, si usted ve la palabra reconocer, la puede leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Si usted escribe la palabra reconocer, se va a dar cuenta que la puede leer tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque primeramente tenemos que reconocer que a veces hay pensamientos que no deben de estar en nuestra mente, pensamientos que no son de Dios, saber identificar estos pensamientos. Entonces, esto, mi estimado hermano, nos hace ver primeramente que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. No puedo yo adaptarme a las maneras de este mundo y a como todos los demás viven y pensar igual que ellos. Versículo 4 nos da un consejo de cómo nosotros al identificar los pensamientos que no son de Dios, y le vuelvo a repetir, sea en el área de estudios, sea en el área de trabajo, sea en el área emocional, en cualquier área de nuestra vida, debemos de aprender a identificar estas cosas que nos están afectando, estos comportamientos que se ven en nosotros por la manera de pensar. Pero la escritura nos dice algo muy interesante. Aquí en el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y nos hace ver, número 2, mi estimado hermano, que nosotros hay unas armas que nos han sido dadas. Hay unas armas que vienen de parte de Dios. Hay unas armas que nos fueron preparadas para que nosotros las utilicemos. Y estas armas son específicamente
para situaciones de la mente. Nosotros tenemos diferentes tipos de armas en el reino espiritual, hermano, diferentes armas que la Escritura nos menciona, pero en este caso, en este momento, en este versículo, nos está hablando específicamente de unas armas que son para poder destruir, hermano amado, pensamientos que no son pensamientos de Dios. Y entonces aquí número 2, nosotros tenemos que entender, tenemos nosotros que creer que nos han sido dadas armas para que nosotros podamos contrarrestar todo pensamiento. Y luego dice aquí, hermano, si no son poderosas en Dios, es decir, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Número 3, hermanos, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que en este punto número 3 nos hace entender la Escritura que estas armas no son cualquier arma. No es un arma que usted pueda decir, no puedo hacer nada con esta arma, no puedo lograr nada con esta arma, no veo potencial en esta arma. No, hermano, dice, sino poderosas en Dios. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces sepa bien, mi estimado hermano, que Dios no nos dio cualquier tipo de arma, nos dio armas poderosas para poder derrotar a nuestros enemigos, para poder derrotar estos pensamientos, para poder derrotar estas voces que en ocasiones vienen a nuestra mente y que nos quieren desviar del propósito divino, de tal manera que nosotros tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender que las armas que Dios nos dio son armas poderosas. ¿Y para qué? Para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son estas fortalezas que nosotros debemos de aprender a destruir? Primeramente, a identificar. Primeramente a reconocer que hay esos tipos de pensamientos los cuales nosotros tenemos que destruir. Aquí no dice nada más hazlos a un lado. Aquí no dice, no, tú ni te metas para no entrar en pleitos. No, aquí dice para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas, mi estimado hermano? ¿Cuáles son estas cosas que nosotros podemos vencer? Versículo 5 dice, derribando argumentos. Oiga, aquí nosotros vemos número 4 es para derribar argumentos. Esas armas poderosas que Dios nos dio son para derribar argumentos, hermano. Esos argumentos que a veces vienen a nuestra mente o que vienen externamente de alguna persona trayendo un tipo de argumento sobre nosotros para confundirnos, para desviarnos, para hacernos pensar mal, para hacer otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar estos, hermano, argumentos, cuando nosotros reconocemos que hay un argumento y que yo tengo que derribar ese argumento, tengo que derribar. ¿Cómo fue, hermano, que David mató a Goliat? Lo derribó. ¿Y dónde fue que le pegó con la piedra? En la cabeza. Es decir, un pensamiento que viene, un pensamiento, hermano, fuerte que viene sobre ti, que en ocasiones nos dice no puedes, eres pobre, no sabes, no vales nada, un montón de cosas, de argumentos, hermano, y no solamente de ese tipo de negatividad, sino incluso pensamientos en los cuales son cosas, como le había dicho al principio, que hemos aprendido. Y puede ser que nosotros creamos que así debe de ser, que nosotros creamos en algo porque eso fue lo que vivimos. Sin embargo, cuando estamos en Cristo debemos de aprender a identificar esos pensamientos que no son de Dios, esos argumentos que no son algo que viene de Dios y derribar esos argumentos. Pero también dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, número 4, mi estimado hermano, identificar
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día hay tanta gente, hermano, tantas personas que creen que saben más que la palabra de Dios, que saben más que el conocimiento de Dios. Gente que piensa, gente que cree, no, la Biblia no sirve para nada, no, la Biblia fue hecha por diferentes hombres y tiene errores y esto y lo otro, y no saben, hermano, no saben que hay un conocimiento de Dios, un conocimiento, mi estimado hermano, que va más allá de cualquier conocimiento humano. Usted recordará que cuando los diferentes siervos de Dios en las naciones, como por ejemplo Daniel en Babilonia, y así como nosotros leemos de los diferentes siervos, Dios les dio un conocimiento que dice que sobrepasaba el conocimiento, por ejemplo, de los caldeos, de los babilonios, de los astrólogos, de toda gente que según era muy inteligente o que tenía mucho conocimiento. Sin embargo, siempre los siervos de Dios tuvieron mucho más conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque ese es el conocimiento de Dios. Pero incluso en el tiempo que vivimos, hermano, hay altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Gente que no quiere el consejo de Dios porque dice, no, eso a mí no me sirve, ese conocimiento de Dios no me sirve a mí, no, esa gente no es inteligente, ellos piensan eso, hermano. Hay gente que piensa eso acerca de aquellos que sirven al Señor. Pero por eso nosotros tenemos que, hermano, derribar esa altivez y hacer ver, hermano, que el conocimiento de Dios es un conocimiento elevado. Pero también nos dice, hermano, que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchas ocasiones vienen pensamientos a nuestra mente que nos quieren llevar, hermano, cautivos a nosotros. A nosotros nos quieren llevar cautivos, pero dice aquí la Escritura que nosotros debemos de llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Sin embargo, la manera que el enemigo trabaja es que a la gente con un pensamiento la lleva cautiva. Oiga esto, a las personas las lleva cautivas por un pensamiento. Pero fíjese el poder tremendo que nos da, hermano, nuestro Dios. Nos da el poder de llevar nosotros los pensamientos que no son del Señor, llevar a esos pensamientos cautivos. ¿Sabe qué diferencia es, hermano? Que hay mucha gente que un pensamiento, una forma de pensar, los tiene cautivos, cuando a nosotros se nos fue dado el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando a nosotros nos fue dado el poder de pelear contra estos pensamientos que en ocasiones llevan a la gente a la destrucción. Y dice en el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y sabe, cuando nosotros vemos cada una de estas características, hermano, por ejemplo, veíamos aquí que dice que las armas que Dios nos dio son poderosas para la destrucción de fortalezas. Pero cuando nosotros, hermano, no aprendemos a derribar esos argumentos, los argumentos nos derriban a nosotros. Así como lo que le comenté hace un momento, que hay pensamientos que llevan cautivos a las personas. Cuando a nosotros se nos fue dado el poder de llevar cautivo todo pensamiento, pero también nos fue dado el poder, hermano, para derribar argumentos. Pero hay mucha gente que los argumentos son los que derriban a las personas.
los argumentos negativos, las cosas, hermano, terribles que pasan en la vida de las personas, y esos argumentos derriban a la gente. Y las personas no se pueden levantar, no pueden avanzar, están, hermano, en un pensamiento terrible, una ansiedad. Los ataques de ansiedad, hermano, que cada vez más son más frecuentes en las personas. El estrés tan terrible. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso empieza en la mente. Todo eso es en la mente. Eso es en la mente, hermano, pero fíjese qué terrible que a nosotros no es por un poder psicológico, hermano, como hoy se maneja, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea malo, puede ser una herramienta, pero qué mejor que tener la palabra de Dios, hermano. Qué mejor que tener las armas, hermano, de nuestra milicia, que son poderosas. Que no, hermano, nos van a derribar los argumentos. No, nosotros vamos a derribar los argumentos. Nosotros tenemos el poder de derribar los argumentos. Es decir, Dios no permite que a nosotros los argumentos nos derriben. Es que no puedo, es que no sé, es que no tengo nunca. No, a nosotros nos fue dado el poder de derribar los argumentos. A nosotros, hermano, no debe el mundo y la corriente de este mundo, hermano, levantarse en contra del conocimiento de Dios y que la gente diga, no, ya ves, él no sabe nada. No, hermano, a nosotros, el pueblo del Señor, nos fue dado un conocimiento para sobrepasar. Y no estoy hablando de altivez, no estoy hablando, hermano, de creernos más, no, sino de que con humildad nosotros podamos hacer conocer, hermano, todo ese conocimiento de Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Una palabra profética dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y además, hermano, vuelvo a repetir, no es para que nosotros seamos llevados cautivos por un pensamiento, sino de que nosotros llevemos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vivimos en un tiempo muy difícil donde la corriente de este mundo, hermano, es algo terrible. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, mi estimado, de que nosotros tenemos el poder no solamente de no conformarnos a este siglo, sino, fíjese aquí lo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos ese poder de Dios, hermano. Transformar esa mentalidad, renovar ese entendimiento. Y cada momento nosotros nos renovamos en el Señor, somos transformados, porque no nos estamos conformando a este siglo, no nos estamos conformando al pensamiento de este mundo. Por eso yo te invito, mi estimado hermano, que cualquier pensamiento que viene a tu vida, todos, hermano, en algún momento estamos peleando con algún tipo de pensamiento. Puede ser en los estudios, en la escuela, en el trabajo, en lo espiritual, en lo emocional, algún pensamiento con el que tú estás peleando. Yo te invito, mi estimado hermano, que se lo entregues al Señor. Yo te invito que le digas, Señor, yo estoy peleando contra este pensamiento. Hay una voz que me dice, hay una voz en mi interior que me dice esto. Yo no quiero aceptar esa palabra que no es tuya. Pídale al Señor ese poder, hermano, que Él ya nos dio. Aprenda a usar eso para que nosotros podamos, como decía esta porción, mi hermano, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas ya están dadas, hermano,
pero muchas veces nosotros no las hemos tomado, no las hemos aprendido a usar para poder destruir las fortalezas que nos han estado, hermano, causando conflictos en las diferentes áreas de nuestra vida. Yo te invito, hermano, que tomes esas armas y que puedas usarlas para poder vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Shalom.